Doy gracias a Dios que tenemos otra oportunidad más, un día nuevo más que Dios nos bendice para poder alimentarnos juntos de estas palabras que salen de la boca de Dios por medio de Primera de Pedro 1:10 al 12. Dios siempre está buscando lo mejor para nosotros y nosotros debemos estar agradecidos con Dios que Él ha planeado salvarnos por medio de su Hijo y entregarnos estas palabras que la tenemos en nuestras manos para poder comparar nuestra vida frente a la palabra de Dios. El propósito por el cual nos estamos alimentando diariamente es para que nosotros comparemos nuestras vidas delante del Señor y vivamos de acuerdo a su voluntad, porque Él se lo merece y además nosotros somos bendecidos, porque Dios es Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el que provee con vida a cada uno de nosotros para que tengamos esta bendición de escucharle, de seguirle, de alabarle y de adorarle. Vamos a adorar a Dios y alabarle por medio de la obediencia, ese respeto que se merece para que nosotros andemos en vida nueva. En 1 de Pedro 1:10 al 12 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sabemos que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento y Dios hablaba con ellos directamente y los guiaba y les decía lo que tenían que hablar. Y en el principio de la iglesia, cuando después que Jesucristo se fue al cielo, Él había prometido en Juan, donde estudiamos en el capítulo 16, que les consolaba a los discípulos que estaban tristes, que Él iba a tener que regresar al Padre. Y Él les dijo que no se preocupen de nada, confíen en mí. Es necesario que yo me vaya para poder enviarles el Espíritu Santo para que los guíe a toda la verdad. Es nuestro Señor, después de que sufrió la cruz y la muerte tan terrible, por mostrarnos qué tan terrible es el pecado, qué tan terrible es la desobediencia a Dios. Y por eso todos los creyentes en Cristo Jesús, humildemente, nos alegramos y nos gozamos haciendo su voluntad. Y no nos llenamos de rebeldía para no seguir el camino nuestro, sino el camino de Dios. Porque seguir nuestro camino es rebelarnos contra Dios. Si estos profetas que profetizaron de la gracia destinada para nosotros, ellos dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Nosotros que estamos viviendo ahora por esta gracia, por este regalo que Dios ha enviado por medio de su Hijo, nosotros debemos diligentemente estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida diaria. Sabemos que todo lo bueno que Dios manda es para nuestro bien.
y también no solamente hacer lo que dice Dios en cuanto de nuestra vida personal, sino a modo que vamos aprendiendo y viviendo, nosotros vamos a ir a compartir con los demás, no por exigencia, no porque tenemos que hacerlo, sino porque amamos a Dios y amamos a las personas que están perdidos en el pecado, a las personas que se están dañando tremendamente haciendo todo lo malo que Dios no quiere que ellos hagan. Tenemos que tener compasión, llenarnos de ese amor que Dios tiene hacia los perdidos, al punto que da a su Hijo en la cruz para poder salvarnos del pecado. Antes de venir a Cristo, antes de ser bautizados para el perdón de pecados, nosotros andábamos en el pecado, en la desobediencia. Estábamos bajo la esclavitud del pecado. Éramos esclavos al pecado. Pero ahora somos siervos de Dios, porque Jesucristo, su Hijo, vino a redimirnos de esa esclavitud. Gracias a Dios que tenemos esta bendición de poder diligentemente estudiar en cuanto de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque si los profetas que profetizaron de esta gracia, de esta bendición que nosotros gozamos, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escudriñando, dice. Por eso es que Jesucristo en San Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos nosotros escudriñar, estudiar, meditar, aplicarlo a la vida, no solamente estudiar por estudiar y conocer por conocer la voluntad de Dios, porque al conocer y no hacerlo, nos engañamos a nosotros mismos y nos condenamos a nosotros mismos. Porque Jesucristo dijo que estas palabras que os he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. No quisiéramos nosotros esperar a última hora que seamos juzgados. Dejemos que la palabra de Dios nos juzgue en estos momentos, nos cambie, nos ayude a realizar esa operación que necesita realizar Dios por medio de su palabra. Y nosotros, por medio de la fe, con el poder de Dios, vivir esa vida que Dios nos manda, humildemente, con fe y no con dudas. La duda en el mundo, el temor en el mundo, les está separando tremendamente de Dios. No debemos andar con duda, debemos andar con fe, con esa confianza total en nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante escudriñar las Escrituras, alimentarnos diariamente de este alimento espiritual que tanto lo necesitamos cada uno de nosotros. No importa qué tantos años estudiamos la palabra de Dios y nos gozamos viviendo, nosotros no debemos confiar en nuestra humana debilidad, este cuerpo débil. Por eso Jesucristo dijo, a la verdad, la carne es débil. Debemos reconocer que solitos no vamos a poder hacer. Necesitamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Necesitamos su palabra para que nos alumbre, para que podamos nosotros entender la verdad de Dios que enseña para cambiar nuestras vidas del error. Sigamos meditando, estudiando, conociendo la voluntad de Dios para poder dejar que nos transforme a la naturaleza divina de la naturaleza humana.
Y en el siguiente versículo dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Jesucristo se va al cielo y así mismo, como se fue al cielo y desapareció en las nubes, así va a venir algún día en las nubes. Jesucristo ya no va a pisar la tierra. Hay muchos que van enseñando enseñanzas que no están de acuerdo a las enseñanzas de Dios, diciendo que Jesucristo va a venir a establecer un reino terrenal. Él vino a establecer el reino, que es la iglesia. Estamos nosotros hoy en día invitados para ser parte de ese reino, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que estableció su iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Así que nosotros todos estamos invitados para ser añadidos a esta iglesia, a este cuerpo, a este reino del amado Hijo Jesucristo. Todos nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios nos cambie y así tener la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe no viene por tradición o por costumbre. Algunos pueden decir que yo hago por fe esto y esto. ¿Y ha mandado Dios que haga eso? Que las personas llaman fe. La fe está basada en las enseñanzas de Dios. Si nosotros andamos por fe, guiados por el Espíritu, que el Espíritu usa la palabra de Dios. No es un misterio, no es algo que realmente algunos piensan que el Espíritu Santo trabaja misteriosamente. No, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para la transformación de la mente humana y así vivir una vida transformada por Dios mismo, por medio de su palabra. Así que nosotros somos los que vamos a ir a anunciar el Evangelio de Cristo a las personas que no han encontrado todavía la salvación, que no conocen a Dios, que no conocen sobre este plan que Dios desde el principio ha tenido y que los profetas lo han anunciado y ellos diligentemente estaban estudiando acerca de esta salvación. Necesitamos nosotros seguir con el poder de Dios por medio de la fe. Los primeros cristianos, los apóstoles, los primeros profetas en el primer siglo, ellos fueron guiados directamente por el Espíritu Santo. Un poder sobrenatural que Dios escogió y planificó. Hoy en día nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero no directamente, sino por medio de su palabra. La palabra es poderosa para cambiar al ser humano. Dejemos que Dios nos cambie, pero tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a meditar en algunos versículos que nos va a ayudar y preguntarnos, ¿soy diligente en el trabajo del Señor? En Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Debemos de tener pensamientos de un diligente para poder servir al Señor. Diligentemente estudiar el plan de Dios para nuestra salvación y para nuestra vida diaria. Debemos hacer la voluntad de Dios en todo momento, sin mirar alrededor de nosotros, así como Pedro, que miró alrededor de las aguas mientras caminaba y miraba a Cristo. Apenas miró alrededor, se hundió. Así que por eso Cristo nos dice que debemos mirarle a Él, seguir su ejemplo. Para eso Él dejó ese ejemplo perfecto, para seguir sus pisadas.
Necesitamos mirar a Cristo constantemente y no mirar las cosas de este mundo, porque nos distrae y nos quita de la mirada en Cristo Jesús. En Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No debemos de cansarnos, no debemos de aburrirnos de alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Usted se aburre de comer el desayuno, el almuerzo y la comida? No, lo busca. Tiene hambre, tiene sed y lo busca y lo encuentra. Nosotros, mucho mejor que el alimento físico, debemos buscar las cosas de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras almas, para que esta palabra guíe los pensamientos humanos, guíe nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer. Por eso dice acá: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay posibilidades de desmayar. Así que si nosotros no nos estamos alimentando, mirando a Cristo constantemente, podemos desmayar. El enemigo viene y nos lleva a lugares donde nos puede destruir totalmente. Así que mejor estar con Dios y haciendo su voluntad y no cansarse para no desmayar. En 2 de Tesalonicenses 3:10-13 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Nosotros no debemos de participar con los ociosos. Hay personas que no quieren trabajar, que solamente quieren depender de otras personas y van de lugar en lugar recogiendo cosas que ellos no quieren realmente usar, trabajando con sus manos y obtener con el sudor de su frente, porque por eso Dios nos ha dado la vida, para que nosotros, trabajando con nuestras manos, tengamos que compartir con los que padecen necesidad. Aquí dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El plan de Dios es tan bueno para cada uno de nosotros, que nos manda a trabajar con nuestras manos para que tengamos lo que necesitamos en la vida. Por eso le pedimos a Dios que nos dé el pan diario. Y día por día, nosotros, agradecidos con Dios, vamos a seguir haciendo lo que dice Dios. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Debemos nosotros hacer el bien todo el tiempo, no cansarnos. En Hebreos 6:11-12 nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice a fin, ese es el propósito por el cual debemos seguir con esa solicitud, con esa perseverancia, con ese esfuerzo. Cada uno debemos demostrar delante del Señor hasta el fin, para que nosotros podamos esperar con certeza lo que Dios nos promete, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia heredan las promesas. Las promesas las heredan aquellos que realmente imitan a Dios, imitan a los que siguen fieles al Señor, y seguir haciendo y no cansarse. No ser perezosos, sino dispuestos para hacer la obra de Dios en todo momento. Ser ejemplos delante de otros, para que de esa manera ellos también glorifiquen a Dios. Ser ejemplos quiere decir ir a enseñar, compartir con gozo lo que hemos recibido de Dios. Si nosotros hemos recibido tantas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿por qué no ir a compartir con los que no lo tienen? Por eso es muy importante, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de aquellos grandes profetas y apóstoles y cristianos que vemos en el Nuevo Testamento. Seguir haciendo la obra de Dios con paciencia, con perseverancia, para heredar las promesas de Dios. En 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Nosotros hemos escogido. Nosotros hemos venido voluntariamente al Señor, los que hemos decidido seguir a Cristo, y entregado y muerto en el bautismo al viejo hombre. El viejo hombre, esa vieja persona viciado con el pecado, viene a ser siervo de Dios, viene a servir en la vida nueva en Cristo Jesús, para poder nosotros seguir siendo firmes, porque tenemos nosotros que seguir firmes en este camino, haciendo estas cosas, estando firmes de nuestra vocación y elección, no caeremos jamás. Si añadimos todas las cosas que Dios nos pide en los versículos anteriores del 5 al 9, ahí nos dice que debemos de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, que es perseverancia, perseverar, continuar, estar firmes en esta vocación y elección. Si añadimos todas estas cosas que Dios nos pide en 1 de Pedro 1, 5 al 10, no caeremos jamás. Gracias a Dios por su amor, por su promesa, y debemos creerlo. Si andamos por fe y creemos lo que dice Dios, lo vamos a hacer. No por lo que nosotros hemos decidido solos, sino con el poder de Dios mediante la fe. La fe en acción, la fe que obedece. En 2 de Pedro 3:14, y con esto acabamos, y las 7 preguntas que cada uno de nosotros vamos a contestarlo. Aquí dice, por lo cual, oh amados, tan lindas palabras llenas de amor. Dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Si la diligencia es muy importante, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procuremos entonces meditar y llevar con nosotros estas palabras de nuestro Dios, que nos dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, y que hoy tenemos la bendición de gozarnos y hacer la voluntad de Dios por este regalo tan precioso que Cristo vino trayendo por medio de su sacrificio.
porque a Dios nadie se acerca sin el sacrificio de Cristo. Fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Fuera de Cristo no hay la bendición de hacer la voluntad de Dios. Solamente en Cristo hay esta bendición de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo y por su amor tan profundo, inmenso, amplio y grande que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Vamos a la aplicación personal con las 7 preguntas. ¿Qué hicieron los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros? ¿Por qué escudriñaron los profetas qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos? ¿Quiénes anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Comprendo que a los profetas se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Quiénes administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo? ¿Quiénes anhelan mirar todas estas cosas que se nos anuncia y predica? Estoy sirviendo al Señor diligentemente, así como los profetas que diligentemente indagaron acerca de esta salvación en Cristo. Estas preguntas los vamos a contestar cada uno de nosotros y cara a cara con Dios estemos a cuentas con Dios, porque es a Dios a quien le vamos a dar cuentas. Ninguno de nosotros tenemos excusa de que no hemos escuchado, que debemos de ser diligentes, que debemos esperar a Cristo Jesús para cuando Él venga, haciendo estas cosas con paciencia, con perseverancia, imitando siempre a todos los que nos han dejado el ejemplo perfecto para seguir. Debemos estar contentos y felices haciendo la voluntad de Dios, porque para eso hemos sido creados, y también la vida que Dios nos da nos bendice para que hagamos su voluntad. Así que esa es nuestra misión, de hacer la voluntad del Padre, de ir a hacer discípulos, de compartir estas buenas nuevas de salvación con todos aquellos que todavía no conocen a Dios. Gracias a Dios por su palabra, y seguiremos con estas palabras de Dios, alimentándonos juntos, animándonos unos a otros al amor y las buenas obras que Dios nos manda. Sigamos fieles hasta el fin y sigamos orando unos por otros y por todos, para que todos procedan al arrepentimiento y empiecen a ser discípulos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con mucho gozo. Que Dios nos siga bendiciendo con vida para seguir haciendo su voluntad. Hasta la próxima oportunidad, si Dios nos permite.